Vamos a continuar con el tratamiento de Helicobacter pylori y nos quedamos justamente como iniciando la parte de los medicamentos con los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones van a ser los supresores más potentes de la secreción de ácido. Más o menos tienden a evitar o disminuir la producción diaria de ácido entre un 80 hasta un 95%. Estos, pues en general, van a bloquear lo que es la bomba de hidrogeniol, potasio, ATP, que se encuentra en la luz las, eh, de las células estomacales. Estos IBP o inhibidores de la bomba de protones son más o menos seis los que más se utilizan, que es el omeprazol, que es el más utilizado, el esomeprazol, el lansoprazol, Pantoprazol. rameprazol y el pantoprazol. En México todos esos sí los encuentran en el mercado, pero pues obviamente el más barato es el omeprazol y el que se suele utilizar más. Normalmente va a haber tres mecanismos principales para la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Tenemos receptores de esta histamina, receptores de acetilcolina y el principal que es el receptor de gastrina. Todos van a tener mecanismos distintos por el cual van a activar a la bomba de protones. ¿Qué es lo que va a hacer la bomba de protones? Va a sacar hidrogeniones, van a meter potasio. Al meter potasio, realizan todo este proceso de secreción del hidrogenión y en la célula también va a haber cloro. El cloro va a salir a través de difusión facilitada por gradiente de concentración y en la luz del gastrointestinal se va a formar el ácido clorhídrico. En general lo que utilizamos o el motivo por el cual se utiliza el potasio es principalmente para cambiar los gradientes de concentración. Cuando se cambian los gradientes, entonces sale el potasio y también puede ayudar a que se despolarice la membrana y se secrete otro tipo de sustancias. Pero pues principalmente en esta zona, que son los inhibidores de la bomba de protones, al bloquear lo que es la TPasa, pues se va a evitar la salida de hidrogeniones, de cloro y la entrada de potasio. Los inhibidores de la bomba de protones son profármacos. ¿Eso qué quiere decir? Que requieren un Algo para ambiente activarse. ácido para activarse, convertirse Sí, en sí, otra pero fármaco. sustancia que va a ser la necesaria para que se inhiba la bomba. Después de que se toma vía oral, la absorción en la circulación sistémica, lo que pasa es que el profármaco se va a difundir a las células parietales. Las células parietales van a ser las encargadas de la secreción del ácido clorhídrico y se van a acumular en los canalículos, que son como esta zona, de los secretores ácidos. Aquí se va a activar por medio de el ácido, o sea, el ejemplo más común es el omeprazol. Lo que va a pasar con el omeprazol es que cuando esté en contacto con el ácido clorhídrico, se va a cambiar a un profármaco que va a ser el ácido sulfénico. Este profármaco va a ser el encargado de, pues, interactuar con los enlaces covalentes de los grupos sulfhidro que se encuentran en la bomba de protones, inhibiéndolo de manera irreversible para su actividad. Es decir, una vez que se conectan o se pegan de manera covalente a la enzima, ya no pueden quitarse y la enzima pues prácticamente deja de funcionar. ¿Por qué se necesita estar dándolo constantemente en los pacientes? Porque siempre hay recambio de las células del estómago en general de todos los epitelios, pero en la zona de la mucosa hay un recambio muy constante. Entonces, más o menos, pues el paciente tiene que tener un tiempo prolongado de tratamiento porque pues las enzimas se están recambiando completamente. Una vez que ya se pegó a
a los grupos sulfhidro de la enzima, esta pues se va a inactivar y la secreción ácida se va a reanudar una vez que ya tengan nuevas moléculas de la bomba de protones. Se sintetizan y se vuelven a insertar en la membrana de las células, proporcionando una supresión prolongada. Más o menos la T media, o sea, la duración media de los fármacos puede ser de 0.5 hasta 3 horas. No es mucha, pero como los inhiben de manera, pues, prácticamente para siempre, no es necesario que dure mucho tiempo en la sangre, porque una vez que se conectan deja de funcionar y hasta que se sintetice de nuevo la enzima es cuando va a volver a hacer la secreción de ácido clorhídrico. Debido a que bloquean el paso final en la producción de ácido, pues los IBP suprimen de manera efectiva la producción del ácido. Y esto va a ser independientemente de que haya un estímulo fisiológico. Ya lo verás en fisiología, pero desde el momento en el que el paciente empieza a ver la comida, empieza a haber una secreción de ácido clorhídrico. Entonces, una vez que están bloqueadas las bombas, no importa qué es lo que suceda, no va a haber un aumento de las secreciones de ácido clorhídrico. Y tampoco las producciones basales van a aumentar, sino que prácticamente todo termina. La cantidad de enzimas aumenta sobre todo después del ayuno. Por eso se recomienda que los IBP se administren antes de la primera comida del día, que ahorita lo vamos a ver mejor. Estos van a ser las dosis de los IBP que se utilizan para las terapias que no son complicadas, es decir, pacientes que no tienen sangrado, que no tienen alteraciones sistémicas en ese momento. Dexlansoprazol de 30 a 60 miligramos, el esomeprazol de 20 a 40, lansoprazol, la máxima es de 30, el omeprazol puede ir de 20 a 40, pantoprazol 40 miligramos y el rabeprazol 20 miligramos. Y todos deben de ser, se dan cuando el paciente está en ayunas en la mañana. ¿Cuáles son las diferencias de los IBP? Si todos más o menos tienen la misma función, todos van a inhibir nuestra bomba de ácido clorhídrico. Lo que pasa es que dependiendo de la gente, van a ser la variabilidad, el tiempo máximo en el que va a dar la dosis en el paciente. También el metabolismo puede cambiar en algunos de los agentes y la vida media. Cuando se da el medicamento, en la mayoría de los individuos tiene que ser una dosis al día, la cual suele ser suficiente para lograr ya un nivel adecuado para la inhibición del ácido. Y una segunda dosis se puede dar, si es que es necesaria, en los pacientes en los que no se les dio una dosis máxima. Sí se recomienda que sea antes del desayuno porque es aquí en el momento en el que la cantidad de bombas de protones es más alta. Pero en algunos pacientes se puede administrar en la cena, sobre todo si tienden a tener úlceras duodenales. Si recordemos, las úlceras duodenales suelen aumentar como tal el dolor, sobre todo en las noches. A los pacientes pues lo despierta este dolor como a las 3 de la mañana. Esta hipersecreción ácida, a ver, dame un segundito, por favor. Listo. Eh, ah, entonces, dependiendo del medicamento que se dé, van a ser como los cambios o las dosis que se van a dar. Te comentaba que había como pacientes en los que sí se podía administrar un poquito en la cena, sobre todo aquellos que tengan úlcera duodenal, que su molestia sea predominantemente como en la noche, en la madrugada, o aquellos pacientes que a lo mejor no lo vimos en este tema, pero tengan reflujo gastroesofágico nocturno. Con el reflujo gastroesofágico, pues el ácido pasa hacia el esófago, hay como
tos nocturna, no pueden dormir, sienten que se les regresan los alimentos, que se ahogan. Entonces, en esos casos, sí se puede dar o administrar en la cena. De ahí, en general, siempre se tiene que dar en las mañanas. Puede haber una hipersecreción ácida de rebote cuando hay un tratamiento prolongado con este tipo de medicamentos, pero sobre todo se ha visto que es después de interrumpir el tratamiento en los pacientes que tienen ya una patología previa, por ejemplo, que hayan tenido ya una úlcera gástrica o que hayan tenido dispepsia. Es una forma como de reaccionar del estómago. ¿Qué es lo que se hace en estas pastillas como diferente? No sé si has visto las pastillas de omeprazol, pero suelen tener como un recubierto y se ven como si fueran como pelotitas, como bolitas muy pequeñas. Estas Ujú. son formas de dosificación oral para mejorar la biodisponibilidad y que se degraden como tal por el ácido de la luz gástrica. O sea, el paciente se toma los IVP, tienen que llegar al estómago, pero tienen que sobrevivir a ese entorno ácido. Pasan al intestino, ahí se absorbe el omeprazol, por ejemplo, se hacen algunas conversiones en el hígado por enzimas y ahí es cuando ya tenemos como la sustancia activa que va hacia, ahora sí, son las células gástricas parietales y ahí es donde en contacto con el hidrógeno es que inhiben a la enzima. En general, se les recomienda a los pacientes que no tienen factores de riesgo, iniciar con omeprazol. Es barato, su dosis más o menos de absorción vía oral es de 30 a 45%, es decir, vamos a ir inhibiendo más o menos la mitad de las bombas. Una vida, o sea, inicia como a aumentar las concentraciones en sangre de 0.5 a 3.5 horas. El problema es la vida media de este medicamento. Si nosotros vemos la vida media de los demás, pueden aumentar hasta 2. El omeprazol es un poquito más bajito. Entonces, su vida media es de las más bajas que se utilizan en el mercado. Si el paciente entonces no tiene factores de riesgo, sin problema podemos iniciar omeprazol. Pero entonces, si el paciente empieza a tener ya otros factores, por ejemplo, que tenga mucho reflujo por la noche, entonces a ese paciente le tenemos que dar otro tipo de medicamentos que mejoren esta sintomatología. El lansoprazol es una dosis al día. La disponibilidad vía oral es muy alta, prácticamente es del 80%. Su tiempo en el que llega como su pico máximo es de 1.5 a 3 horas. Se tarda un poquito más, pero como su biodisponibilidad es muy alta, hay mayor respuesta a la secreción de ácido clorhídrico en pacientes que tienen pues la úlcera. Entonces, si queremos una acción mucho más rápida y mucho más prolongada, podemos utilizar el lansoprazol. La mayoría de su metabolismo de los IVP es gracias a esta enzima hepática. Prácticamente todos lo tienen. Entonces hay que tener cuidado con los fármacos que utilicen esta enzima para su degradación. El, este, el pantoprazol es el que más se recomienda en los pacientes que tienen polifarmacia, porque no solamente es como inactivado por esta enzima, sino que también por la 3,4-A y también por otra enzima diferente. Este fármaco es el que más se recomienda en pacientes que tienen como otros fármacos asociados que podrían interactuar con el omeprazol y pues se tendría que suspender alguno de los dos medicamentos para pues mejorar su respuesta. Pero si tenemos un paciente con polifarmacia, pues podemos dar el pantoprazol. El esomeprazol tiene una
vida, cuando se toma pues vía oral, del 64% en una sola dosis, pero llega hasta el 90% después de dosis múltiples. Su vida media es de 1.2 a 1.5. La importancia del omeprazol es que nos ayuda mucho en los pacientes que tienen dolor abdominal y que tienen dispepsia. Si el paciente tiene cualquiera de los dos síntomas, se recomienda iniciar con esomeprazol porque igual los síntomas suelen disminuir más rápido y disminuye el reflujo gastroesofágico por sus características farmacocinéticas. Hay pacientes, dependiendo de su etnia, que podrían ser como metabolizadores rápidos de este medicamento o metabolizadores lentos. Entonces, dependiendo de cómo se siente el paciente en un periodo de 24 horas, podríamos iniciar algún medicamento y dar una dosis posterior, a lo mejor ahora sí, en la noche, si es que son metabolizadores más rápidos. Se ha visto que los que son metabolizadores más rápidos son las razas como mixtas, así como las mexicanas. Entonces hay que valorar al paciente si mejora sus síntomas con el uso de IVP a dosis bajas, si no, pues tenemos que irlos aumentando. Mm, Estos pues se mandan principalmente para mejorar la cicatrización de las úlceras. Cuando el paciente ya tiene factores de riesgo y estamos teniendo una úlcera gástrica que es sangrante o aguda, tenemos que dar los IVP, pero vía intravenosa. El único IVP que se da intravenoso es el omeprazol y el pantoprazol. Son los únicos que se han adaptado para dosis intravenosas. En general, los IVP pueden causar muy pocos efectos adversos y tienen un buen historial de seguridad. Los más comunes, dolor abdominal, náuseas, pueden tener estreñimiento, diarrea, pero algunos que tenemos que como poner énfasis es problemas en los músculos como una miopatía, artralgias, nefritis intersticial, erupciones de la piel. También pueden pues interferir con la eliminación de algunos medicamentos eliminados, por ejemplo, por las enzimas hepáticas que utilizan el omeprazol, sobre todo interactúan con la warfarina, con el diazepam, con la ciclosporina. Entonces, aumentan las concentraciones de warfarina, de diazepam y de ciclosporina con el uso de pues los IVP, sobre todo del omeprazol, que es como el que tiene mayor interacción. También podemos tener como algunas alteraciones con inhibición de conversiones, por ejemplo, con el clopidogrel, que es un medicamento que se utiliza para la anticoagulación, pero tiene que ser activado a nivel hepático para que se active. Entonces, si no activamos el clopidogrel, los pacientes no pueden tener pues, una dosis adecuada de este medicamento y puede reducir de manera significativa la, por lo cual se le está dejando al paciente. Por ejemplo, es un paciente que tuvo un infarto al corazón, se le deja un IVP, se le deja clopidogrel, porque no queremos que realice como todo el proceso de trombosis en la zona donde se utilizó a lo mejor un stent. Hay que tener cuidado porque no se está convirtiendo el clopidogrel en su forma activa y el paciente pues puede trombosarse. Interacciones farmacológicas también importantes con el metrotexate y puede disminuir la absorción de algunas vitaminas. Entonces, si el paciente tiene tratamiento ya crónico con IVP, puede tener disminución de la vitamina B12. Hay que estarlo valorando porque la vitamina B12 se activa con, eh, con una sustancia, o más bien tiene que estar como pegado a una sustancia que secreta el estómago, pero esta solo se activa cuando están en un pH ácido. Entonces, si no se une la vitamina B12 con esta parte, no hay absorción de la vitamina y el paciente puede tener una anemia megaloblástica. ¿Alguna duda de los IVP? Todo bien, doctora, de momento, gracias.
Entonces, las interacciones farmacológicas, pues es evitar el uso con otros agentes antisecretores inductores de esta enzima, puede ser la rifampicina. También hay que tener cuidado con los azoles como el itraconazol, que son algunos medicamentos antibióticos que se utilizan para los hongos, antirretrovirales y los que ya te había comentado, clopidogrel y el citalopram. Hay aumento del riesgo de Clostridium difficile porque esta es una bacteria que se suele pues, inactivar con el ácido gástrico, se destruye. Al no tener ácido gástrico, pues la bacteria puede sobrevivir y pues mala absorción en general de vitaminas y minerales. Ya los demás efectos adversos, pues ya te los había dicho. Aquí tenemos una tablita donde también vemos como la disponibilidad, la vida media, su excreción y su metabolismo. Si te das cuenta, pues prácticamente el esomeprazol y el lansoprazol utilizan las mismas enzimas hepáticas, pero el desanloprazol y el pantoprazol pues utilizan enzimas como diferentes, serían como un medicamento alterno si el paciente tiene polifarmacia para evitar como que hay algún problema. Después tenemos ya los bloqueadores de histamina, pero es histamina H2. Si recuerdas la anterior tablita, aquí te lo volví a poner. Para que se active la TPasa necesitamos receptores de acetilcolina, de gastrina y el receptor de histamina, que este va a ser el que va a ser bloqueado por los inhibidores de la H2. Estos antagonistas selectos del receptor de histamina 2 es como un nuevo bloqueo farmacológico para tratar esta enfermedad. Antes de que hubiera como los IBP, los H2, lo que se intentaba pues era neutralizar el ácido de la luz de estómago. Pero como esto no mejoraba, intentaron como buscar diferentes como receptores para bloquear. Así fue como nació uno de los medicamentos más utilizados, pero que actualmente ha sido ya reemplazado por los IBP porque al bloquear pues el receptor de histamina no se logra por completo la pérdida del ácido clorhídrico. En teoría, más o menos, se pierde la secreción de ácido clorhídrico hasta en un 60% y eso hablando como de que ya un punto máximo. Y pues los IBP llegan a ser hasta el 90%, por eso se han estado como dejando en desuso el uso de estos medicamentos. Estas igual se encuentran en la célula perietral y los más comunes es la cimetidina, la famotidina, que están los dos en México, y la nisatidina, que no lo manejamos aquí en el país. A lo mejor recuerdas uno que estuvo en el mercado mucho tiempo, que es la ranitidina, pero que salió del mercado porque tenía algunos compuestos una vez que se degradaba dentro del cuerpo humano que podrían ser productores de cáncer. Entonces se quitó completamente del mercado y actualmente en México pues solamente tenemos esos dos. Los antagonistas del receptor de histamina se absorben rápido después de su administración oral y sus concentraciones séricas son más o menos de 1 a 3 horas. La absorción mejora con las comidas, pero disminuye con antiácidos. Por ejemplo, si se toma la ranitidina con otro IBP, disminuye. Si se toma un H2 junto el uso de algunas sales, por ejemplo, también disminuye su reabsorción. Y los niveles terapéuticos más o menos alcanzan una forma rápida después de su administración, pero si su administración es intravenosa. Cuando se administra vía oral, se tardan un poquito más, tienden a ser más o menos de unas 10, 12 horas. Mientras que si es administración intravenosa, se mantienen durante 4 hasta 5 horas. Y la T media más o menos va a ser de 1 hora hasta 3 horas y media. Este tipo de medicamentos van a ser excretados por los riñones y es importante que pues tengamos que reducir las dosis de los medicamentos cuando los pacientes tengan una depuración de creatinina que es disminuida, porque ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal eliminan cantidades significativas de estos medicamentos, entonces hay que tener como que mucho cuidado cuando se los den los pacientes que tienen insuficiencia renal.
¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de estos medicamentos? Es ginecomastia e impotencia por la cimetidina, porque hay receptores H2 no solamente en el estómago, sino que también se encuentran en la zona del sistema nervioso central, por eso son estos efectos adversos. Igual deficiencia de B12 porque pues no hay activación de una proteína que se activa a la vitamina. Por lo tanto, al haber deficiencia de vitamina B12 también podemos tener efectos hematopoyéticos e inmunológicos porque no hay una buena respuesta de proliferación celular. El paciente también puede tener confusión, puede tener inquietud, somnolencia, puede sentirse agitado, puede tener dolores de cabeza, incluso alucinaciones, bradicardia e hipotensión. Si te das cuenta, pues los efectos adversos son bastante variados comparados con los IBP. Y los antagonistas H2 atraviesan la placenta y se excretan también en la leche materna. No se ha visto que tengan riesgo teratogénico en el embarazo, pero pues se recomienda su precaución, es más como riesgo-beneficio. Todos los agentes que inhiben la secreción de ácido gástrico pueden alterar la velocidad de absorción y la disponibilidad de muchos medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta que estos H2 pueden ser o inhibir algunas otras enzimas más que los IBP. Por ejemplo, la cimetidina va a bloquear lo que es el CYP1A, el 12-9, igual el CYP2D6. Por lo tanto, todos los fármacos que también se degraden en estas enzimas hay que tener cuidado. La ranitidina va a actuar también, por ejemplo, con medicamentos como el diazepam, el clonazepam, con algunos antibióticos, puede aumentar su biodisponibilidad. Y la famotidina, que es uno que tenemos aquí en México, pueden ser más seguros con con el uso de otros fármacos porque estos no tienen como que tanta inhibición de alguna de las enzimas hepáticas. Hay que tener mucho cuidado cuando el paciente esté tomando alcohol junto con este medicamento, porque el uso concomitante de antagonistas H2 y alcohol puede aumentar las concentraciones de alcohol en sangre, provocando toxicidad de manera general. Aquí, algo que no pasa con los IBP es que los pacientes pueden tener tolerancia a los efectos supresores del ácido al antagonizar estos receptores. Entonces, más o menos dentro de 3 días iniciado el tratamiento, el paciente puede ser resistente al aumento de las dosis. Por lo tanto, puede haber un rebote en la secreción de ácido gástrico y provocar una hipergastremia secundaria por bloquear los receptores de histamina. Entonces, igual hay que valorar en los pacientes si se puede mejorar o no con el uso de las antiácidos, pero inhibidores del H2. Por eso se recomienda mejor de primera línea los IBP. Después tenemos fármacos que hacen reacciones de neutralización, que era como el primer objetivo que se había tenido en los pacientes, que el ácido gástrico disminuyera al combinar pues el ácido gástrico con otros tipos de medicamentos. Tenemos el hidróxido de aluminio y de magnesio. Estos agentes, su importancia es que son fáciles de dar a los pacientes, no son caros, son muy accesibles y son de acción rápida, porque una vez que se los toman, pues que tardan menos de 30 segundos en llegar al estómago y realizar como todo este proceso de conjugación con las sales que contienen. Por lo tanto, puede pues mejorar en los pacientes estos síntomas. Sin embargo, no son los de elección para utilizar un antiácido porque si bien su acción es rápida, no es prolongada. Una vez que
el paciente vuelve a comer, se vuelve a secretar ácido clorhídrico y pues se tiene que volver a dar el medicamento para que se vuelva a dar como esta conversión. El más utilizado eh, o el primerito que se utilizó era pues prácticamente el bicarbonato. El bicarbonato de sodio neutraliza de forma eficaz el ácido clorhídrico, es muy soluble en agua y se absorbe rápido en el estómago. Sin embargo, puede ser un riesgo para los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o renal, porque cuando el bicarbonato se une con el ácido clorhídrico, liberan dióxido de carbono y liberan agua. Esto puede o aumenta de manera general en los pacientes aumento o retención de líquidos. Por lo tanto, si los pacientes tienen un problema como tal de insuficiencia cardíaca, hay aumento de los líquidos y eso puede producir una agudización de la insuficiencia cardíaca. Por eso se utilizan actualmente algunos otros medicamentos que tienen sales diferentes. Tenemos el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Se dan de 5 a 15 mililitros hasta 4 veces al día. Se recomienda que sea antes de los alimentos y la dosis máxima puede ser hasta de 60 mililitros cada 24 horas. Como son sales, hay que evitar su uso en los pacientes que tengan miastenia gravis o alguna otra enfermedad neuromuscular, porque pues prácticamente su mecanismo de acción es que reaccionan con el ácido clorhídrico del estómago formando cloruro de magnesio, que es una sal. Todas las combinaciones que hay pueden ser con calcio, pueden ser con magnesio, pueden ser con aluminio, pueden ser con hidróxido de magnesio. Todos estos lo que van a hacer pues son reacciones de neutralización con el ácido clorhídrico. Algo que te iba a decir aquí. Bueno, ahorita te lo digo. ¿Cuáles van a ser sus usos principales? Pues principalmente se utiliza como antiácido. Puede ser para reflujo gastroesofágico, nos podría ayudar también un poquito para gastritis, porque en ese momento cuando se lo toma el paciente, pues ahí está la reacción y disminuye, más bien, se eleva el pH, evitando así, pues, que haya lesiones en la mucosa. Sin embargo, una vez que las sales son absorbidas, se pasan hacia el intestino, vuelve a haber secreción basal y el paciente puede volver a tener síntomas. La presencia de alimentos, o sea, con simplemente verlos, pues es suficiente para elevar el pH ácido. Por lo tanto, los efectos neutralizantes de los ácidos pueden durar hasta de 2 hasta 4 horas. Los antiácidos pueden ser absorbidos de manera media en el intestino, por lo tanto sí pueden tener algunos efectos sistémicos. Por eso se recomienda o se evita su uso en pacientes con miastenia gravis, porque a final de cuentas se termina absorbiendo calcio y magnesio y aluminio. A lo mejor el aluminio y el magnesio no tienen como tanto problema a nivel del sistema nervioso central, pero el calcio sí. Es uno de los electrolitos más importantes para la neuroexcitación de las neuronas. Entonces, si hay aumento de calcio, puede haber alteraciones en los pacientes que ya tienen una patología previa, por ejemplo, la miastenia gravis. Los antiácidos que contienen aluminio y magnesio se absorben menos que los que tienen bicarbonato, pero de todos modos se terminan absorbiendo. Su efecto adverso más importante va a ser la diarrea, por eso también son utilizados en algunos pacientes que tienen constipación. Otro medicamento que se utiliza es el subsalicilato de bismuto. Este va a tener dos efectos importantes o dos mecanismos de acción para su uso como antiácido y contra el Helicobacter pylori, porque tiene una acción antimicrobiana y antisecretora, la cual le da una acción que es antiinflamatoria. El subsalicilato de bismuto lo que va a hacer es que al entrar en contacto con pues el ácido clorhídrico tiene un cambio conformacional de sus
como de sus enlaces. Se va a dividir en dos. Se va a formar una sal y se va a formar una sustancia parecida a los AINES. Se parece mucho al ácido acetilsalicílico esta sustancia. La sal va a reaccionar con el ácido clorhídrico del estómago, entonces va a provocar que aumente el pH, va a neutralizar. Y el ácido acetilsalicílico, o un compuesto parecido a ese, que se parece a un AINE, lo que va a hacer es que va a provocar una acción antiinflamatoria, aumentando la secreción de moquito en la zona del estómago y aumentando también pues las prostaglandinas, protegiendo la zona del estómago. La dosis va a depender de la concentración de la suspensión, pero en general son 525 miligramos 4 veces al día. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede ser esofagitis, puede haber sangrado, encefalopatía, tinnitus. Ahora sí, vamos con la erradicación del Helicobacter pylori. Una vez que ya iniciemos primero con su cicatrización, ¿con qué se utiliza? Pues podemos utilizar el IBP, ¿no? Bajamos entonces, bueno, se aumenta el pH ácido en el estómago con el uso de este medicamento. Aumentamos como esta parte de la cicatrización y ahora sí podemos iniciar con su erradicación, porque si no la erradicamos va a seguir aumentando el pH. Su objetivo principal va a ser la eliminación. Y la curación de la infección se define porque va a haber ausencia del microorganismo por pruebas realizadas después de 4 semanas de tratamiento en úlceras gástricas y después de 8 semanas de tratamiento en úlceras duodenales. Los esquemas de tratamiento pueden presentar hasta una curación del 80% y la combinación de 2 o más antimicrobianos incrementa el grado de curación y reduce el riesgo de encontrar resistencia de estos medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento? Actualmente, el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori es un esquema cuádruple con bismuto. Es decir, son 4 fármacos. ¿De qué constan esos fármacos? Primero, un IBP cada 12 horas o la dosis máxima del IBP. Metronidazol, que es un antibiótico, se puede dar de 250 a 500 miligramos 4 veces al día. Se le da una tetraciclina, 500 miligramos, igual 4 veces al día, y se le da subsalcilato de bismuto, 300 miligramos o 150 a 300, 4 veces al día. El tiempo de duración tiene que ser de 14 días. Una vez que hayan pasado estos 14 días de tratamiento, esperamos pues lo que resta de las 4 semanas para poder realizar un estudio y valorar si erradicó o no. También podemos hacer una terapia concomitante, que es una terapia cuádruple, pero que no contenga bismuto. Se dan igual IBP, pero aquí se cambia a la amoxicilina con claritromicina y nitromidazol, o bien el metronidazol, cualquiera de los fármacos de esa familia, e igual dura 14 días. Se valora igual lo que resta de las semanas para ver si ya disminuyó o ya se erradicó la enfermedad y si no se erradica, tenemos que evaluar la susceptibilidad antimicrobiana haciendo un cultivo. Si no podemos hacer el cultivo, entonces podemos cambiar los esquemas. Si iniciamos, por ejemplo, la terapia cuádruple, podemos utilizar la terapia concomitante. Si iniciamos la concomitante, después podemos hacer la cuádruple. Podemos hacer también una terapia triple que en vez de metronidazol dejemos levofloxacino. O entonces, sí mandar a un paciente a otro nivel a que le hagan su susceptibilidad a la bacteria. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan? Pues prácticamente son antimicrobianos. Ya vimos el omeprazol, vimos el subsalcinato de bismuto y pues ahora vamos con los fármacos. El primero va a ser el metronidazol. Una vez que nosotros ingerimos el metronidazol, va a interactuar con el ADN de las bacterias para provocar una pérdida de la estructura helicoidal del ADN y la rotura de la cadena, por lo que va a resultar la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte celular en organismos que sean susceptibles a esta. ¿Sale? Entonces, lo que va a hacer es prácticamente
evitar que el ADN siga con su proceso de síntesis al inhibir a las proteínas y también a romper la estructura del ADN. El metronidazol se absorbe casi de manera completa vía oral y de manera muy rápida. Más o menos el 20% se une a proteínas, entonces es un muy poquito. Todo el medicamento que resta pues se va a los órganos a los que necesita irse. ¿Cuáles son los efectos adversos? Principalmente puede presentar cefalea, náuseas, sequedad de la boca, puede haber un sabor metálico, el paciente puede presentar vómitos, diarrea, malestar abdominal en general, pero hay que tener cuidado con los efectos neurotóxicos. ¿Cuáles van a ser los efectos neurotóxicos? Que el paciente, por ejemplo, tenga eh, convulsiones, el paciente puede tener pérdida de la memoria, puede tener casos en los cuales hay como que lapsus. Entonces, si el paciente ya tiene una alteración anterior del sistema nervioso central, hay que tener cuidado con el metronidazol. Interacciones pueden tener un efecto parecido al disulfiram con el alcohol. Entonces puede provocar brotes psicóticos y síntomas como neuropatía, ataxia y neurotoxicidad cuando se consumen con el alcohol y también con algunos fármacos que son inductores de las proteínas que degradan el metronidazol. El metronidazol va a ser un profármaco. Las bacterias van a, van a convertir algunas sustancias del metronidazol y las van a utilizar como metabolitos. Estos metabolitos los suelen romper desde adentro. Estos productos que pues que son pues rotos por las bacterias, van a desestabilizar la estructura helicoidal del ADN, inhibiendo así la síntesis de los ácidos nucleóticos. Eso sería como el mecanismo de acción que tiene el medicamento cuando se ingresa directamente a la célula. Después tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas son un compuesto de una estructura básica de 4 anillos. Esta estructura básica, una vez que pues se le cambian ciertos anillos, puede derivar a varias tetraciclinas. Tiene como mecanismo de acción inhibir la síntesis de proteínas de las bacterias al unirse a la unidad 30S del ribosoma bacteriano. Por lo tanto, va a evitar que el RNA de transmisión realice todo el proceso de lectura. Por lo tanto, se dejan de producir las proteínas de la bacteria. Su absorción oral puede ser de 78 hasta el 88%. Tiene una distribución muy amplia en los líquidos del cuerpo y su pico de concentración va a aparecer entre las 2 a las 4 horas. Su absorción a proteínas sí es muy alta, puede ir desde el 50 hasta el 60%. Las tetraciclinas principalmente van a ir contra pues, bacterias que se encuentran en la piel, puede haber algunos gram positivos, gram negativos, pero se une con el calcio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente toma, por ejemplo, leche o derivados de la leche, porque se une con las tetraciclinas y ya no se puede absorber. Los efectos adversos más importantes es la pericarditis, pueden presentar rash. Uno de los más importantes es la fotosensibilidad. Si el paciente se expone al sol una vez que consumió tetraciclinas, la piel es más sensible y se puede irritar mayormente que un paciente que no las consumió. Pueden presentar anorexia, diarrea y hay que tener mucho cuidado con los pacientes pediátricos y el uso de tetraciclinas en general. No se les puede dar a menores de 8 años porque cierran los cartílagos de crecimiento y también forma quelatos con el calcio y estos se van a ir acumulando en los dientes, formando como lesiones o como manchas.
Estas manchas se les llama como manchas pardas. Creo que se puso una foto, sí. Estas. Estas son las manchas que dejan en los pacientes niños que se les da tetraciclinas. Tiene interacciones con algunos medicamentos. En este caso, nuestra interacción más importante es con el subsacilato de bismuto, porque igual forma quelatos con pues las sustancias del bismuto. Por lo tanto, no hay absorción y el subsacilato se bloquea. Entonces se tiene que tomar 30 minutos antes o después porque va a disminuir la concentración de las tetraciclinas, principalmente pues en su uso en una terapia cuádruple, pues se tiene que dar en tiempos separados. Y pues se ve disminuida si su concentración se da con productos lácteos. Otro de los medicamentos que se da para el Helicobacter pylori es la amoxicilina. Es un antibiótico beta-lactámico que inhibe el último paso de la Calibacterium síntesis del peptidoglucano mediante la es un acilación de una antibiótico de amplio espectro. transpeptidasa. Entonces, lo que hace es que inhibe prácticamente la síntesis de las proteínas gracias a su anillo beta-lactámico. Esta es una de las penicilinas más utilizadas actualmente para infecciones de vías respiratorias. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿La amoxicilina junto con la ampicilina son antibióticos de amplio espectro? No, ya actualmente la amoxicilina y la ampicilina son penicilinas sintéticas, pero ya actualmente su espectro es mucho más cortito porque ya hay muchas resistencias. Ok, bien. Ajá. Más o menos, por ejemplo, la ampicilina se da en pacientes o para bacterias gram positivas, algunas gram negativas, para hemófilos influenza, se puede dar para listeria y en pediátricos se puede dar para meningococo. Y la amoxicilina, pues principalmente se da para hemófilos influenza, Moraxella catarralis, neumococo, pero siempre se les tiene que agregar, por ejemplo, una beta-lactamasa para evitar las resistencias que ya tienen las bacterias contra las penicilinas. Y se les conoce como penicilinas sintéticas o también como aminopenicilinas. Pero es principalmente para infecciones de vías respiratorias, no son todavía de amplio espectro. La amoxicilina tiene una absorción rápida, ya sea con o sin Los comida, y antibióticos de amplio rápidamente se va a espectro. distribuir en los órganos en general. Sus efectos adversos principalmente son gastrointestinales, suele tener diarrea, náuseas, vómito y pueden provocar irritación en el estómago. Entonces, sí es importante darlas con un IVP cuando se da para Helicobacter pylori. Interacciones con algunos fármacos, principalmente con el allopurinol, porque incrementa sus efectos de hipersensibilidad y su uso con los aminoglucósidos disminuye la concentración de los aminoglucósidos. Entonces, si se dan juntos, pues prácticamente estarían como neutralizándose y no se recomienda. Tenemos también la claritromicina, que era otro de los medicamentos que se utilizaban Antiólido, para el inhibidor de la Helicobacter seguridad pylori para la sanitaria. terapia concomitante. Esta va a ser de la familia de los macrólidos, me faltó la D, los cuales son bacteriostáticos y van a inhibir la síntesis de proteína, pero estos al juntarse con la subunidad 50S igual del Del ribosoma. ribosoma de las bacterias. Se absorbe con rapidez en el tubo digestivo, se tiene un metabolismo hepático de primer paso, lo cual reduce su biodisponibilidad hasta un 50%. Igual la claritromicina se utiliza para infecciones de vías respiratorias superiores para pacientes que son alérgicos a la penicilina. Sus efectos adversos más característicos, dolor de cabeza, pueden tener insomnio, rash, vómito, diarrea, pueden aumentar el boom y pueden provocar prolongación del QT. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que ya tienen prolongación o que utilicen medicamentos que también prolongan el QT. Y tenemos también el levofloxacino. El levofloxacino es un Metironidad. medicamento
de la familia de las fluoroquinolonas, va a actuar en el DNA girasa y en la topoisomerasa 5, inhibiendo el superenrollamiento del DNA. El DNA está como que muy, muy enrollado. Sí. Entonces, al evitar que se enrolle, van a provocar que las moléculas de DNA se separen Mm, y no se pueda hacer como una buena replicación del ADN. Su absorción es rápida y completa, vía oral, se distribuye en el cuerpo de manera uniforme. Efectos adversos principales del levofloxacino: puede haber edema, prurito, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, prolongación del QT, pueden aumentar la glucosa, pueden tener efectos neurológicos y que exacerban la miastenia gravis. Y el levofloxacino también puede aumentar el riesgo de ruptura del tendón de Aquiles, porque estos compuestos de las fluoroquinolonas también inhiben la proliferación mm. de la síntesis de colágeno y también de los, se me fue el nombre, son las células que producen como la matriz extracelular en el tejido conjuntivo. Van a evitar Los que se sigan. adipocitos. No, 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 los adipocitos son los de la grasa. Eh, Bueno, si me acuerdo ya le digo la siguiente clase, pero Claro. inhibe la proliferación de esas células. ¿Alguna duda con el tratamiento del Helicobacter pylori? De momento todo bien, gracias. Muy bien, entonces yo creo que con esto lo dejamos aquí para no cortar la otra clase, que sería el siguiente tema, que es constipación y diarrea. Claro que sí, doctora. ¿Alguna duda o pregunta? Todo bien. Ah, bueno, nada más una. Por ejemplo, el levofloxacino y, por ejemplo, otros medicamentos de la familia de las fluoroquinolonas podrían usarse como tratamiento, por ejemplo, el ciprofloxacino o el moxifloxacino. El ciprofloxacino para Helicobacter pylori, no, es principalmente levofloxacino, porque el levofloxacino ahora sí, este sí es un medicamento de amplio espectro, Ok. entonces sí se puede utilizar para Helicobacter pylori. Y el ciprofloxacino y el norfloxacino tienen como su espectro un poquito como que más cerrado, porque son específicos para algunas otras bacterias. ¿Y qué pasa con las cefalosporinas? No son específicas para Helicobacter pylori. Igual esas son como de amplio espectro después de la tercera generación de cefalosporinas. Las primeras dos son más específicas como para infecciones de vías respiratorias, pero Helicobacter pylori tiene una característica que es muy resistente a muchos antibióticos. Entonces igual las cefalosporinas no son como una primera línea para la Helicobacter pylori hasta que se hace un estudio como tal de cultivo y si son sensibles, sí se pueden dar. Pero pues de manera basal prácticamente son resistentes a esas bacterias. Ok, muy bien, sería todo, doctora. También podemos hacer una clase como de repaso de todos los antimicrobianos y ver como su espectro y más o menos qué fármacos podrían ser. Claro, claro, bueno, si me gustaría, si lo pudiese hacer. También tengo, por ejemplo, una tabla donde mi docente, pues, coloca todos los antibióticos, igual su relación con esta bacteria. No sé, bueno, si puedo más adelante se lo comparto. Sí, sí, claro. Claro que sí, bueno, sería todo, doctora, solamente eso. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.